empezando la grabación Ujú. de este webinar que, según mi modelo mental, me gustaría que fuera lo más participativo posible. Sea aquí está Lina Hernández acompañándome de Medellín, de Colombia. Gracias por venir. Van a seguir sumándose más personas posiblemente. En todo caso, queda esta grabación para poder aplicar, más que escucharme a mí, poder aplicar lo que nos dice una empresa o una firma de Finlandia que se llama World of Insights. Insight puede interpretarse de muchas maneras, o mejor dicho, traducirse de muchas maneras. Puede ser un descubrimiento, ¿no? Un mundo de descubrimientos, de revelaciones, y esas revelaciones para mí son a través de los modelos mentales. ¿A qué ayuda? A la transformación, en este caso, del aprendizaje corporativo. La imagen que ven en pantalla, detrás mío, es justamente algo que conseguí o hallé en mi búsqueda de exploración de herramientas para transformación de las personas y de las organizaciones. Es un juego de cartas que se llama de modelos mentales, Mental Models Game, que lo tengo disponible acá ahora en español en Lima, y ya felizmente ha tenido muy buena acogida en Colombia, en México, en Chile y en Argentina, por ahí un par en Ecuador, y ha llegado este juego en español hasta Barcelona, Madrid, en España. Y fue también creado en Finlandia, pero por otra persona, un amigo mío que se llama Ville Keranin, de Monkey and Banana. Y mi modelo mental o mi mindset con respecto a Finlandia es que es un país súper creativo. De hecho, según lo que he leído y según lo que he experimentado, por lo menos con el juego, en innovación, en herramientas disruptivas para el cambio. Y ahora, en estos 45 minutos, vamos a experimentar esta mirada de la empresa World of Insights, que lo pueden encontrar en la internet, y le doy los créditos a Elisa Hodgman, que es la cofundadora de esta empresa finlandesa. En español, vamos a hablar de cómo transformar la forma como aprenden las corporaciones. Digo, transforma, porque cada uno es un gestor del cambio. Según mi mirada, el cambio siempre comienza con uno mismo o con una misma. Pueden ayudarte algunas herramientas externas, el contexto, pero según mi modelo mental, uno tiene que mirar hacia adentro para poder cambiar lo que está observando afuera de uno. Y bueno, comenzamos entonces. Es un llamado a transformar el aprendizaje corporativo en nuestros círculos de influencia. Y va a ser una charla informal sobre el aprendizaje organizacional. Y así empezamos. ¿Por qué importan las preguntas? Entonces, a los que están viendo la grabación, los invito a que se reúnan, que vean la grabación, de hecho, en grupos, aunque sea en duplas o en grupos grandes, y respondan esta pregunta. ¿Por qué es importante? ¿Por qué importan las preguntas? Acá estoy con mi amiga Lina, de Medellín, Colombia, y le paso la pregunta. ¿Cuál es tu modelo mental o tu mirada de por qué importan las preguntas, Lina? Bueno, pues para mí es muy importante las preguntas para entender muy bien los procesos. Pues yo trabajo mucho con el tema de mejoramiento de procesos. Entonces, el preguntar hace que entendamos muy bien cómo funciona el proceso y de esa misma forma, pues también poder hacer mejoras. Entonces, pues, también como esas preguntas nos orientan a detectar cómo funciona hoy en día, pero también hay que preguntar más allá para implementar como propuestas. Genial,
Genial, muchísimas gracias, Lina. Estamos en la misma página. Lo que estoy aprendiendo, porque me gusta decir que estoy en el proceso siempre, Ujú. es que me he dado cuenta que antes de ir a la acción, nos tomemos una pausa para hacernos todas las preguntas para poder comprender, como dices tú, la situación actual. Si tenemos un problema, más que irnos de inmediato a tratar de solucionarlo, principalmente si son problemas que tengan que ver con los lentes que tenemos puestos para comprender el problema. Cambios de mentalidad me refiero, aunque también funciona para los cambios técnicos. ¿Qué preguntas tenemos que hacernos para poder comprender este problema? Comenzando por si realmente es un problema, qué hemos hecho para solucionar el problema, hacia dónde nos lleva la solución del problema, a dónde queremos llegar, quiénes nos pueden acompañar. Muchas preguntas. ¿Desde cuándo nos hemos dado cuenta que es un problema? Etcétera, etcétera. Así que me encanta tu mirada, Estelina. Sigamos. Según Elisa Hoffman, nos plantea su respuesta a esa pregunta, que las preguntas abren la puerta al diálogo y al descubrimiento. Yo creo que sí. Cuando hacemos preguntas abiertas, como la que te he formulado a ti, Lina, estamos Sí, abriendo una, ujú, estamos abriendo una puerta hacia el diálogo y el descubrimiento de cosas juntas. claro que sí. Estamos de acuerdo en eso, Lina, ¿no? Sí, de acuerdo, Telma, así es. Eso quiere decir que estamos en la misma página. Nuestros Ujú. modelos mentales están compartidos. Y son una invitación también las preguntas a la creatividad. Mientras más preguntas nos hagamos, vamos a abrir la puerta de la creatividad grupal. En vez de querer nosotros ser los solucionadores del problema, tal vez con ese pensamiento, con esa mentalidad, nos estamos perdiendo la oportunidad de escucharte a ti, por ejemplo, y de mirar las cosas tal vez de otra manera o complementaria a la mirada que tengo sobre por qué es importante las preguntas. Y al ser creativos, estamos alimentando nuestro pensamiento innovador. Ujú. ¿Qué más nos ayuda a hacernos preguntas? Genera ideas creativas para impulsar, en este caso, el cambio. O sea, en otras palabras, las preguntas son también catalizadoras o aceleradoras del cambio, según la mirada también de Lisa Hoffman, de World of Insights, la autora y a quien le doy los créditos de esta presentación en inglés, que tuve la suerte de hace un par de años asistir. Y entonces está en la misma página con mi mirada de que los modelos mentales son catalizadores del cambio, porque los pensamientos provienen de nuestros modelos mentales. Las ideas también son parte de nuestros modelos mentales y mentalidad. Las creencias, nuestros grandes supuestos. En este caso, las ideas que son creativas se abren por las preguntas que nos hacemos, impulsan también a que cambiemos la situación que estamos experimentando hoy día. Y según no solamente la mirada de World of Insight, sino creo, me parece que le atribuyen a Einstein, al sabio, de que es más importante tener las preguntas correctas que las respuestas correctas. ¿Qué opinas de esto, Lina? ¿Es más importante tener las preguntas correctas que las respuestas correctas? Sí, es una frase que he venido aprendiendo, yo me estoy introduciendo en el agilismo, estoy aprendiendo, y allí nos enseñaban de que es como Agile Coach, una persona que lidera todo el agilismo en las organizaciones, es importante enseñar a pescar y no dar el pescado, es como un dicho. Y pues a lo que lleva esta frase es que uno debe incitar a que las personas se hagan preguntas acerca de las situaciones para que al interior ellos mismos encuentren la respuesta. Y es Ajá. algo que a lo que uno no está acostumbrado, uno siempre, de los líderes están acostumbrados a tener el sartén por el mango, bueno, muchos dichos colombianos, como tener el control de las situaciones y no dejar como fluir esa creatividad de su equipo. Entonces sí es muy importante ahí
la frase pues que tú nos muestras. Gracias, Lina. Y te comento una anécdota. Ayer estuve en una facilitación grupal en una de las grandes concreteras del Perú, y los mismos facilitadores, y me incluyo, tenemos que aprender Sí, a saber cuándo quedarnos en silencio y no contestar las preguntas que aparecen en los workshops, en los talleres. Me hacen, claro. me hacen una pregunta y parece que ya estoy incorporando esto de que es más importante que ellos y ellas encuentren las preguntas Ujú. que yo responder sus preguntas. Y me lancé. Me encantaría contestar tu pregunta. Sin embargo, aprovechemos, porque mi modelo mental ahora ha cambiado un poco, y creo que entre todos nosotros reunámonos en grupos, dije, bueno, en cuartetos, y respondamos la pregunta de una de sus colegas que había hecho en el workshop con referencia a lo que estaba tratando. Así que, y salieron preguntas y respuestas más potentes tal vez de la que si yo Sí, hubiera tan solo dado mi mirada a la pregunta de una de las participantes. qué bueno. Interesante, ¿no? Sí. Bueno, entonces, ¿qué más sigue? Como pueden ver, se prende el foco, se prende la bombilla de la creatividad. Y una poderosa pregunta, porque no todas las preguntas quizás sean poderosas, ya no me pongo a pensar, ok, si dice que una pregunta poderosa o una poderosa pregunta, quiere decir que hay preguntas que no son tan poderosas. Trasciende las fronteras del pensamiento y conduce a una nueva forma de pensar. Importante, porque te quiero compartir mi mirada, Lina, de a todos los que vean la grabación, que para mí una poderosa Claro que pregunta sí. es la que abre la mente, o sea, se expande. No solamente es sí o no, sino preguntas, por ejemplo, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Quiénes? Preguntas que empiezan con esas palabras. ¿Qué opinas, Lina? Sí, también creo, esto estoy de acuerdo contigo y es algo en lo que yo debo empezar a trabajar, ya que voy a implementar el agilismo en una organización, y es de acuerdo a la situación, tener esa habilidad de formular esas preguntas adecuadas para que la persona encuentre su respuesta, y poder pues como encaminarnos a encontrar información valiosa. Genial. Eh, entonces sí, me parece pues como muy acertado el tema de las preguntas poderosas. Así es, estamos en la misma página. Y una poderosa pregunta, para resumir, creo yo, sería una preguntas que les llaman preguntas abiertas, ¿no? Open questions, que como decía, va más allá del decir sí o no, que serían las preguntas de tipo cerrado, que también tienen por supuesto, su importancia en ciertos momentos del diálogo, ¿no? Bueno, entonces veamos qué opina Elisa Hosman con respecto a la anatomía de una pregunta poderosa. La anatomía de una pregunta poderosa tiene tres componentes: su construcción, el alcance de la pregunta y la suposición de la pregunta. Ya se va a expandir un poco más acerca de cada punto. Construcción, alcance y la suposición de la pregunta. Hablemos de la construcción. La construcción, la estructura, es coincidente con lo que te acababa de comentar, Lina. ¿Por qué? Ujú. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuál? Y también forma parte de la construcción las preguntas cerradas. En ciertas ocasiones es importante decir sí o no a una respuesta, ¿no? El por qué es importante, esto de la mirada de World of Insights, del mundo de revelaciones, como le decía, una organización finlandesa que tiene mucha información valiosa en su website, y te invito a ti, Lina, también a investigar en Google. Eh, Hay herramientas gratuitas también para descargar. De hecho, yo me he comprado también algún juego de cartas que tienen para Ujú. design thinking, para coaching game. Ay, eh, qué chévere. sí, bien chévere. Entonces, sigamos. Eh, Hay una precaución que yo entiendo, Elisa dice, con respecto a la pregunta que empieza con ¿por qué? El por qué te puede poner a la defensiva, si es que no la formulas con una curiosidad genuina, que el oyente
o la otra persona, por esto de la empatía tal vez, o del lenguaje corporal, la forma en que tú planteas, si es con una curiosidad genuina, y yo lo entiendo como para que sirva al aprendizaje de ambas partes, no tan solo por preguntar, o de repente para juzgar a la otra persona, se puede sentir así, puede servir con esa curiosidad genuina para abrir el espacio de aprendizaje. Eso me llamó bastante la atención de esta presentación. Curiosidad genuina para evitar que hayan respuestas a la defensiva. Y pone algunos ejemplos de diferentes construcciones de preguntas. Por ejemplo, una pregunta puede empezar: ¿estás satisfecha con nuestra relación? Relación de trabajo, digamos. ¿Estás satisfecha con nuestra relación de trabajo? Y luego puede seguir: ¿cuándo has estado más satisfecha con nuestra relación de trabajo? Va ampliándose. ¿Qué es lo que te resulta más satisfactorio de nuestra relación de trabajo? ¿Qué puede ser o en qué circunstancias nuestra relación laboral puede haber tenido algún altibajo, donde no ha sido tal vez tan satisfactoria? Están buscando mejorar para el futuro, según mi mirada, ¿no? Entonces vemos cómo podemos construir, buscando la satisfacción. El propósito de la conversación también creo yo es muy importante. O sea, ¿para qué entro a conversar con una persona? Entro con mi mente de aprendizaje mutuo, elimino mis creencias para que la otra parte no se vea juzgada tal vez, entro con ganas de comprender a la otra persona, y entro con una curiosidad genuina de decir, ok, hablemos sobre cómo está nuestra relación interpersonal en el trabajo. Y bueno, podrías empezar con una pregunta directa, así: ¿estás satisfecha? Te va a decir de repente sí o no. O puedes, según tu estilo de trabajo, la cultura en tu país, etcétera, en tu ciudad, adaptar esta estructura que viene de una mentalidad también de Finlandia, que posiblemente puedan ser más directos al hablar. Pero la idea está dada. La idea es de cómo van ampliando. ¿Estás satisfecha? Sí. O tal vez más o menos. Y si te dice que sí, seguir indagando. Tal vez no creerte la historia de la otra parte, porque tal vez la otra persona no te está respondiendo con franqueza, porque si tú le haces esa pregunta, hay un supuesto también de que has notado algo diferente en la relación que teníamos de trabajo. Entonces, que te diga que sí estás satisfecha y tú has notado que tal vez no es así, ya puedes seguir explorando. ¿Y cuándo has estado más satisfecha? Buscando los puntos buenos, los viejos tiempos. ¿Y ahora qué es lo que te resulta más satisfactorio? Buscando hechos. ¿Y cómo podríamos, o qué podríamos hacer en el futuro para que no haya algunos altibajos? Hablemos también de los altibajos que podríamos haber tenido. ¿Qué te parece toda esta estructura, esta construcción, de repente, Lina, si te animas? No, me parece muy importante y algo que tú decías acerca de la corporalidad y el tono es también hace parte fundamental, porque no, pues si hacemos la pregunta que está bien formulada, pero no preparamos un entorno adecuado, y pues pueden haber estrategias, por ejemplo, de ir a un café o ir a un espacio pues donde los demás no escuchen, dependiendo pues del tema que se vaya a tocar, para que la persona pueda entrar en confianza y pueda pues responder de una manera más genuina y tranquila las preguntas. Entonces también es como un componente importante que hace como pues esto que trabaja con las preguntas para que se puedan encontrar las respuestas adecuadas. Genial, genial, gracias, Lina. Justo me has leído la memoria, realmente, la mente, que esta es una estructura que sirve de base. Sin embargo, no está grabado en piedra, en el sentido de que puede haber unos pasos previos
como lo mencionaba yo, el objetivo máximo que estamos buscando, el propósito, es que, y que tal vez es bueno compartirlo antes de empezar a preguntar, es el propósito de la reunión, que trabajemos juntos, alineados hacia el mismo objetivo que tenemos en un proyecto que estemos trabajando juntos, y, y parte de la satisfacción eh, de la relación interlaboral es afinar algunas tuercas, tal vez, ¿no? De mi lado y también del lado de los otros miembros del equipo, ¿no? Así que nos quedamos con esta información para poder adaptarla a nuestra vida diaria, ¿no? Ahora, había mencionado que una pregunta potente o poderosa está formada primero por la construcción, la estructura, cómo llegamos, ¿no? Cómo preparamos el contexto, con qué mente entramos a la reunión, y también está formada por el alcance. Y vemos cómo en estos ejemplos llegamos a aumentar el alcance. Por ejemplo, ¿cómo podríamos o cómo podemos gestionar mejor nuestro grupo de trabajo? Al hacer esa pregunta, estoy humildemente aceptando que yo no tengo la verdad absoluta y que quiero escuchar tu punto de vista, escuchar tu mente, tu modelo mental expresada en palabras, a dialogar contigo. Y me quedo, por supuesto, callado, sin interrumpir, respetando a la otra parte, olvidándome lo que yo pienso acerca de cómo se gestionaría mejor nuestro grupo de trabajo. Eso queda para después, cuando me toque expresar mi punto de vista o mis sugerencias. Primero, mi principal objetivo es escuchar a la otra persona con curiosidad y preguntarle, ¿cómo crees que podríamos gestionar mejor nuestro grupo de trabajo? Y escucho con atención. Importante no mostrar también una cara de asombro, porque eso significaría que nuestras creencias no las hemos dejado en el colgador al entrar a la oficina o al lugar donde estamos conversando. Es importante ser consciente de eso, como tú decías también, Lina, ¿no? ¿Y cómo podríamos gestionar mejor nuestra empresa? Ya estamos hablando primero del grupo de trabajo, pero ahora hablamos de nuestra empresa, no solamente nuestro equipo. Y ahora nos vamos al proceso. ¿Y cómo podríamos, que es mejor para mí, según mi mirada, ojo, según mi mirada, decir podríamos a podemos? Se me ha metido en la mente esa famosa palabra de how might we, de estos emprendedores de Silicon Valley, que aseguran que es más potente preguntar cómo podríamos a cómo podemos. Lo dejo ahí, no he investigado mucho al respecto, pero me he comprado ese vocabulario, podríamos decir, o esa construcción de la pregunta. Así que por eso me estás escuchando, Lina, y los que escuchan la grabación, que en vez de decir cómo podemos, me encanta decir cómo podríamos gestionar mejor nuestra cadena de suministro, buscando la apertura de las ideas, ¿no? de todos en el equipo. Sin embargo, uno de los criterios de esta presentación es que evites o tengas mucho cuidado de no abrir demasiado el alcance. Por ejemplo, ¿cómo podríamos mejorar o administrar mejor nuestra economía de la empresa? Ya nos estamos abriendo tal vez demasiado, por lo menos para no perder el foco de a lo que estamos buscando en la conversación. Entiendo así. No sé cómo lo entiendes tú, Lina, de no estirar demasiado el alcance. Empezamos con gestionar mejor nuestro equipo, cómo gestionar mejor nuestra empresa también, o cómo mejorar ahora la cadena de suministro en el proceso de nuestra empresa. Sin embargo, Sí. Elisa recomendaba ya no irnos a toda nuestra economía, ¿no? ¿Qué opinas? Bueno, yo creo que también hace parte de como ser conscientes de hasta dónde puede llegar la otra persona. Si le estoy preguntando a una persona que no, de mi equipo, que no tiene tanto conocimiento de los temas estratégicos, financieros, ahí no voy a encontrar una respuesta. Entonces, es muy bueno delimitar un alcance, por eso es, pues, definimos un objetivo y las preguntas que vayan encaminadas a ese objetivo.
pero pues esto también tener en cuenta que puede responderme esta persona y no llevarla de pronto a sentirse frustrada porque no tiene el conocimiento y sentir que estamos buscando en él o ella una respuesta que no, pues ella no lo va a poder dar. Exacto. Estamos haciendo una pregunta demasiado lejos de su círculo de influencia, como me gusta decir, o de su toma de decisiones, o no tendría una respuesta. La reunión no sería tal vez tan efectiva, ¿no? O tan eficiente. Así Gracias. es. Y la tercera línea, digamos, o el tercer, digamos, pilar de las preguntas poderosas es que están las suposiciones escondidas en cada pregunta. Casi todas las preguntas, Lina, que nos planteamos o que Ujú. planteamos a otras personas y a nosotros mismos, tienen supuestos incorporados. Nuestro modelo mental, inclusive las preguntas que yo te puedo hacer en este webinar, son inconscientes. Están ahí metidas, Ujú. hay supuestos, y es bien interesante que trabajando en grupo podemos identificar tal vez esos supuestos y observarlos y tal vez cuestionarlos. Vamos a ver. Ejemplo de suposiciones. ¿Qué suposición podría haber si hacemos la pregunta, ¿cómo podríamos convencer a más personas para que se vacunen? ¿Qué dirías, Lina? ¿Qué supuesto se te viene a la mente al hacer esta pregunta? Que las personas se quieren vacunar. Exacto. Exacto. Al decir exacto es que estoy en la misma página contigo. Ujú. Más bien, que no se quieren vacunar tal vez, ¿no? Ah, que sí, sí que no se quiere vacunar. Porque si están diciendo, ¿cómo podríamos convencer a más personas? O sea, las personas, otro supuesto es de que no hay tantas personas en el universo que se están vacunando. Ya pueden Así haber es. hecho, por supuesto, pueden haber hecho que Ujú. prueben eso, ¿no? Y empieza con esa pregunta, ¿cómo podríamos convencer a más personas que se vacunen? Otra pregunta que envuelve suposiciones. ¿Qué hicimos mal y quién es el responsable? Ya, según mi mirada, estamos suponiendo que algo hicimos mal. Ajá. También nuestro modelo mental dice que hay alguien que es el responsable de que ya estamos echando la culpa, tal vez a otra persona. Y no nos estamos dando cuenta de que un supuesto más grande, positivo, digamos, por decirlo así, es que todos somos responsables cuando sucede un problema o algo ha fallado. Y, y es bueno cuestionarnos esa pregunta desde esa perspectiva, según mi mirada, ¿no? ¿Qué hicimos mal y quién es el responsable? Estamos asumiendo o suponiendo de que tenemos que buscar a alguien que es el responsable de que hayamos fallado, ¿no? ¿Qué opinas, Estelina? Estoy de acuerdo contigo. Esa sería como la suposición de que se hizo algo mal. Y bueno, sí, es que ya por defecto pues tiene que haber un responsable. Entonces, Qué bueno. ¿Qué podemos aprender de lo sucedido? Estamos suponiendo de que cuando hacemos algo mal o cometemos un error, digo cometemos porque no es una sola persona la que comete el error en el equipo, sino todos somos parte del problema, según mi mirada. Ya está suponiendo de que si hay algo que hicimos mal, aún así podemos aprender de ese evento un poco desagradable para nosotros. No es que nos guste hacer las cosas mal, pero así pasan las cosas, cometemos errores, fallas, y tú hablabas de procesos en una operación, de transformación, tal vez algo puede haber salido mal, y en vez de buscar responsables, en esta pregunta estamos asumiendo o suponiendo de que vamos a aprender algo de la falla. Y más importante aún, según mi mirada, la pregunta, ¿qué posibilidades vemos ahora? Abriendo las defensas de la resistencia al cambio y de sentirse como que estamos echando la culpa a otras personas, ¿no? Mira qué diferente esta pregunta, Lina. ¿Qué podemos aprender de lo ujú. sucedido y qué posibilidades vemos ahora, ¿no? Sí, ahí esto, hacemos dos suposiciones.
bueno, que siempre hay algo por aprender y que hay posibilidades. Es también una pregunta motivadora. Así es. Ahora, no sé por qué puso esta pregunta Elisa, pero lo he traducido tal cual. ¿Cómo podemos competir con China? Tal vez yo estoy haciendo una suposición de que China nos está haciendo daño en nuestro mercado local y esa es la suposición que yo veo ahí. De hecho, que China es algo que está influyendo negativamente en nuestros ingresos, etcétera, ¿no? Y más bien, si lo decimos así, ¿cómo podríamos colaborar con China? Ya no lo vemos de repente como un ogro, y además que está fuera de nuestro control, tal vez, si el mercado es abierto para las importaciones de la China, quejarnos de eso no nos lleva a nada. Más bien, ¿cómo podríamos tender lazos o puentes con ciertas empresas, por supuesto, según mi mirada, que guarden nuestros valores, nuestra ética, etcétera, y podamos colaborar? Ya podemos ver con otros lentes, de inclusive abrir una filial o una fábrica que la tenemos en Lima, en mi caso, abrir, buscar proveedores, colaboradores chinos que guardan los estándares de la fabricación que tengo acá en el Perú. Eh, y nos vemos como un sistema, más que como fuerzas que compiten. ¿Qué opinas de esto, Lina? Me parece pues muy positivo porque a veces en las organizaciones se crea una cultura, ciertas culturas, por ejemplo, de hablar mal de la competencia, de hablar mal de los compañeros. Entonces, pues creo que un líder debe propiciar siempre una buena relación, una buena imagen en el equipo de trabajo. Y pues aquí lo demuestra que una buena pregunta, así sea un tema pues álgido posiblemente para la empresa, porque puede que sí, los competidores estén en China, estén haciendo mucho daño a la organización porque los productos son mucho más baratos y la mano de obra pues es más económica ya, pero siempre pues hay que tratar de propiciar ese buen ambiente. Así es la colaboración. Y yo extiendo esta pregunta a no irnos tan lejos como la China, sino inclusive en nuestro país, con los competidores, como tú decías. Vemos un competidor y más que buscar cómo podríamos competir contra ellos, decir cómo podríamos colaborar. Siempre puede salir algo, aún si seguimos compitiendo, pero ya con otra mentalidad, me parece, y colaborar, ¿no? con el competidor, imagínate. Y el gran beneficiado, no solamente el cliente, sino nosotros mismos y todos los stakeholders, todos los grupos de interés van a salir beneficiados, creo yo. La torta puede crecer más bien en vez de pensar que la torta se va a quedar chiquita, ¿no? No sé, son ideas que se me vienen a la mente. Entonces, todas esas preguntas potentes, Lina, y todos los que están escuchando esta grabación, generan curiosidad en el oyente. Estimulan la conversación reflexiva. De la situación actual, del pasado, y cuando ya hemos hecho algunas acciones para reflexionar, algunos le llaman en agilismo, me parece, retrospectivas, reflexionar sobre las acciones que hemos tomado en el pasado, de acuerdo a un plan de acción que hemos elaborado en equipo, ¿no? Y al hacer preguntas abiertas, ¿qué mejor manera de los supuestos, las suposiciones, las ideas del equipo, los modelos mentales, los prejuicios también, los valores, todo sale a la superficie? Son como unos flotadores las preguntas abiertas, me gusta hablar con metáforas o analogías, que sacan a la superficie todas esas suposiciones o modelos mentales que están subyacentes. Interesante de cuando una persona le hacen una pregunta, y uno no está acostumbrado, como tú decías, Lina, a trabajar esto con preguntas que pueden tomar mucho tiempo según la mirada de que mejor estamos perdiendo el tiempo, vayámonos de frente a la acción, y no nos damos cuenta de que genera gran energía y movimiento hacia adelante, no hacia atrás, ni tampoco quedarnos estancados en nuestra posición, sino las preguntas abiertas poderosas generan energía y movimiento hacia adelante.
Y muy importante, que esas preguntas se quedan aquí con más probabilidades que si tan solo le decimos a la otra persona nuestro punto de vista. Si decimos algo afirmativamente, en vez de preguntar, si ellos mismos están reflexionando juntos con nosotros, se quedan con los participantes en nuestros workshops, nuestras facilitaciones, por ejemplo. Por eso también yo creo que no soy tan dogmático de decir que un webinar donde yo solo estoy hablando no sea importante. Pero en el nivel del aprendizaje, según mi modelo mental, compartir contigo, por ejemplo, Lina, yo también me llevo aprendizaje y tal vez tú también, Ujú, al claro, escucharme, las dos partes aprenden, ¿no? así es. Gracias. Y despierta más preguntas. Por ejemplo, una pregunta abierta, poderosa, si estamos hablando de liderazgo. En vez de decir con mi sombrero de profesor, que también tiene su espacio de aprendizaje, pero creo, según mi mirada, que ya está quedando en el pasado, de decirle a los estudiantes o a los líderes, juniors o personas que están subiendo de nivel en la jerarquía organizacional, que dicho sea de paso, creo que ahora es más flat, más un liderazgo donde no se ve como el gran Napoleón que guía a su tropa, y tampoco las analogías con el liderazgo militar, por ejemplo, ya están quedando un poco atrás y se busca más un liderazgo colaborativo, ¿no? Según mi mirada. Aún así, siempre hay líderes que innatos o han aprendido o han aparecido por las circunstancias que uno llega a admirar, que puede ser un mentor también. Entonces yo me haría esa pregunta, ¿no? ¿Qué característica yo tomaría prestada de algún líder que admiro? Y te invito a ti, Lina, no necesariamente a que compartas si lo deseas, pero que te tomes unos segundos para, de hecho ya lo debes haber pensado, creo yo. ¿Qué líder admiras? ¿Qué mentor admiras? ¿Te sientes inclusive agradecida por lo que has aprendido de él o de ella, ¿no? ¿Qué opinas, Así es. esta pregunta? Sí, se me viene a la mente y es, pues, de una de las cosas que más me gusta de estos temas de aprender a liderar, y que viene pues como de la mano con el tema de las preguntas poderosas, es como la posibilidad de construir eso, o sea, que de acá a mañana con todas estas transformaciones que hacen las empresas, los líderes, pues día a día, sean mejores. Entonces, sí se me viene a la mente algunos líderes que han sido, o sea, como que son incondicionales. Si uno comete errores, pues te corrigen, pero están ahí contigo, te enseñan. Entonces, sí se me viene a la mente algunos líderes, pero también he tenido muy malos líderes o sea, que me motivan mucho a aprender de estas metodologías para yo poder impactar las organizaciones y que otras personas no tengan que pasar por lo que alguna vez yo pasé y muchos pasamos con malos líderes. Exacto. Entonces, ambas circunstancias son fuentes de aprendizaje. Ujú. La pregunta más está dirigida, parece, al liderazgo que te ha impactado positivamente. Pero muy buena tu apreciación, porque ¿quién no ha tenido un jefe, tal vez, que no ha tenido a la vez esa dualidad de que yo sí creo que hay jefes que son líderes? Y es más, yo he publicado en LinkedIn mi forma de pensar con respecto a que tanto le están dando a que no seas líder, que no seas jefe, sino líder, que ya no vamos a tener jefes en las organizaciones. Yo pienso que no hay, es como decir que para jugar pelota no necesitas dominar, patearla, ¿no? Hay una, me parece, importancia que todo jefe en realidad también tenga habilidades de liderazgo para no solamente de jefatura. Esa es mi mirada, por lo menos, ¿no? No poner como el ogro o la ogra al que tiene su cargo que dice líder, jefe, diré, y que todos que debamos ser solo líderes. Para mí no son incompatibles que decir que yo soy jefe de este grupo humano y a la vez puedo ser un gran líder, ¿no? Y se me viene a la mente uno de mis mentores, que quiero decirlo en público porque soy muy agradecido, Violeta Hoshi, por ejemplo, una mentora de business coaching,
al mismo Fred Kaufman de la empresa consciente, de Conscious Business, de la revolución del sentido. Y en el caso de Fred, por ser tan generoso en compartir sus referencias de aprendizaje. En todos sus libros puedes encontrar infinidad de referencias que lo han ayudado a él. Y como yo soy tan curioso y tan explorador, he encontrado a Peter Senge, a Chris Argyris, de cambio organizacional, ¿no? Y Peter Senge de la quinta disciplina, por ejemplo, la danza del cambio. Y también leyendo el metamanagement de Fred Kaufman, a quien admiro y agradezco por su generosidad. No quiero dejar de mencionar a Robert Keegan y Lisa Leahy, que me ha abierto otro camino de aprendizaje que se llama inmunidad al cambio, immunity to change. Y bueno, puedo tener bastantes líderes para mencionar, solo no quería dejar de mencionarlo, Lina. Sigamos. Otra pregunta, abierta y poderosa. ¿Qué estás deseando que te pase en el futuro? ¿Cómo abre la imaginación? ¿Cómo te aclara la mente, ¿no? Ahora mismo me estoy viendo en un futuro deseado y que no es imposible, ni lo veo, no lo veo inalcanzable. Ahí lo estoy viendo. Y seguro, en tu caso también, Lina, al leer esta Así. pregunta. Luego una pregunta tan simple pero tan potente. ¿Qué te inspira? ¿Estás cada vez fallando de manera diferente? Una pregunta disruptiva. Diferente de la pregunta que nunca me la habían hecho, la verdad. Y le agradezco a Elisa Hodgman de Words of Insight que hizo esta presentación en inglés, donde yo participé hace un par de años o 3. ¿Estás cada vez fallando de manera diferente? ¿Estás cada vez fallando de manera diferente? Qué interesante. Se me viene a la mente de que si bien es cierto el único error es que no aprenda nada, también creo que un gran error es seguir cometiendo los mismos errores. Entonces, sigamos equivocándonos, pero aprendiendo de cada error para que no pisar la misma piedra, como decía la canción creo de un cantante español, ¿no? Tropezando, me tropecé con la misma piedra. Interesante porque, según mi modelo mental, nunca debo dar las cosas por sentadas. Nunca debo pensar que ya todo está claro. Y esta pregunta me confronta a mí mismo y me dice, ¿qué cosas estoy dando por sentado? Estoy durmiendo en mis laureles, de repente modelos mentales, por ejemplo, eh, eh, ya no estoy buscando nuevas fuentes de aprendizaje, nuevas teorías del cambio en base a los modelos mentales y la conciencia, el change management. ¿Qué otras teorías de cambio valdría la pena explorar? Y no tan solo decir que este es el camino, doy cosas por sentado. ¿Qué te parece esta pregunta? A mí me parece muy poderosa, Lina. Sí, es bastante interesante para uno mismo también, porque lo hace uno reflexionar y lo hace uno volverse más optimista, dejar de pronto a un lado la queja y traer el agradecimiento. ¿Podrías ampliar un poquito? Sí, porque a veces como que es pues, responder esa pregunta, ¿qué cosas damos por sentado? Nos hace reflexionar de que hay muchas cosas valiosas que están en nuestra vida, que creemos que hacen parte pues como del día a día, pero en realidad pues debemos de ser agradecidos de por qué las tenemos a hoy en nuestra vida. Interesante, Entonces gracias. sí es importante a uno mismo, de hecho, hacerse pues estas preguntas poderosas, hacérselas también a uno mismo. A veces si uno se siente como desorientado, pues te ayudan mucho a enfocarte. Todas estas últimas preguntas que has mostrado han sido pues como incluso más para mí misma, o sea, las veo más como para mí misma. Em,
porque le ayudan a uno de pronto a replantearse, a enfocarse más. Interesante lo que dice, ahora está más claro Ujú. para mí. Imagínate, doy por sentado que mañana me voy a despertar, doy por sentado que voy a respirar. Estamos ya filosofando sobre la vida, ¿no? Doy por sentado que tengo suficiente tiempo. Y me hace recordar esa frase de la filosofía, o no estoy seguro si lo dijo Buda, o en todo caso lo atribuyen a él, creo, de que un gran problema es creer que tenemos tiempo, tener suficiente tiempo. Eh, y estoy dando por sentado eso también, ¿no? Entonces, hay un llamado a la acción, pero también a la reflexión, como tú dices. Y, y cuando tú dijiste que son más, está suponiendo también en las afirmaciones, al escucharte con atención, Lina, estás delatando tu mentalidad o tus modelos mentales. Ujú, Por ejemplo, al decirme que esto más lo veo como algo para mí misma, es cierto, eso también lo sí. veo mismo. Sin embargo, para mi modelo mental es fundamental verlo como uno mismo, o estas Ujú, herramientas verlas para uno mismo, porque difícil que podamos inspirar el cambio en otras personas si primero no analizamos nuestros propios modelos mentales. Ahí sí. les voy a compartir, son como 4 premisas de Keegan y Leahy, porque esto no es mío, esta idea, de que, de que todo líder debe tomar conciencia de que se está metiendo en temas de cambio de personas, de inspirar el cambio. Y primero inspirar el cambio de comportamientos. Pero el cambio de comportamientos, para que duren el tiempo, es inspirar el cambio de modelos mentales de las personas. Y para inspirar el cambio de los modelos mentales de las personas, hay que pensar en cambiar uno mismo también nuestros propios modelos mentales. Eso es algo por ahí que me hace mucho sentido, ¿no? Que si bien es cierto, estamos Así es. aprendiendo estas herramientas para nosotros mismos, es el primer paso Ujú, para poder inspirar el cambio en otras, que es nuestra labor como gestores del cambio, de la transformación cultural que conversamos al inicio. Bueno, ¿qué cosas en el contexto de tu trabajo harán difícil para ti aplicar tu aprendizaje? Hay contextos que pueden complicarte el camino, pero todo lo que hemos visto en este avance, digamos, de diapositivas y de conversación consciente, de diálogo contigo, ¿cómo lo puedo aplicar? O sea, en otras palabras, ¿qué puedo hacer diferente a partir de hoy día en la tarde o de mañana? ¿Y qué cosas en el contexto de mi trabajo actual me va a hacer más difícil aplicar lo que hemos estado conversando con Telmo, por ejemplo, ¿no? Si te viene esa pregunta. Aplicar este aprendizaje en volcarlo en tu día a día, ¿no? Interesante, ¿no? Y la pregunta, parece que me hubiera leído en la mente Elisa, ¿cómo podrías darte espacio para el aprendizaje en el futuro? Porque si no tenemos un espacio, que más que tenerlo nosotros lo generamos, no vamos a poder aprender. O sea, es muy iluso de mi parte creer que si no agendo un tiempo diario para el aprendizaje, y si tengo la toma de decisiones en una posición de liderazgo, de compartir esta idea con mis miembros del equipo, y una vez por semana nos vamos a reunir, por ejemplo, toda una tarde para juntos co-crear espacios de aprendizaje. Entonces, estamos aterrizando en que no es solo teoría, no es solo algo intelectual, sino ya te están confrontando, poniendo contra la pared esta diapositiva, ¿cómo podrías darte espacio para el aprendizaje en el futuro? Lo dejo ahí por cuestión de tiempo, esta reflexión, ¿no? Y a estas alturas de la presentación, Lina, y todos los que están escuchando, ya vendrían, es como un previo. Ahora viene la parte que sería para otra oportunidad desarrollarla, son las conversaciones que Elisa llama de fogata, que en mi caso lo veo como reunirnos para una reflexión grupal y para cosechar
todos los insights que hemos tenido hasta ahora, pero basado en, también aplicativo en cómo podríamos transformar el aprendizaje corporativo o el aprendizaje en las empresas que nosotros conocemos, empezando por la nuestra misma. Entonces, lo que sugiere Elisa Hochman es que exploremos, ahora recién estamos empezando el workshop, exploremos sobre la transformación del aprendizaje corporativo. Sentados, y si esto lo haces, Lina, o quienes me están escuchando la grabación, en un ambiente digital, puedes ayudarte con algún sonido de leña, de fogata, alguna música, donde se escuchan estamos en un medio, digamos, en el bosque, o en la playa, haciendo una fogata en la orilla. Poner el contexto, como tú decías, para seguir explorando sobre la transformación del aprendizaje corporativo. Y si es presencial, genial, a mí me encanta un taller al aire libre o en el bosque, en la montaña, donde podamos realmente contratar a alguien, porque yo la verdad no lo sé, cómo aprender con efectividad y eficiencia una fogata, o aprender juntos cómo hacerlo, ¿no? Y luego de prenderla, ponernos a reflexionar en grupo, en equipo, sobre la transformación del aprendizaje corporativo. Entonces, ahora viene, formamos grupos, si es que somos una cantidad, digamos, de 20, 25 personas, formamos grupos pequeños, pueden ser cuartetos, o podemos empezar con un one, two, for all de estructuras liberadoras. Primero, en solitario, te invito, Lina, a que escribas todas las preguntas, reflexiones, ideas y descubrimientos que van a surgir de cada fogata. O sea, tú te Claro que sí. puedes ahí anotar, escribir todas las preguntas, reflexiones, ideas, y luego juntarte en duplas. Entonces estamos hablando de varias fogatas, vamos a llamar a esos grupos de reflexión, y en cada fogata van a salir descubrimientos. Y se pueden inclusive escribir en POSIT o en una pizarra. Los facilitadores que me están escuchando, y tú también estás en ese papel, tengo entendido, o en general cualquier líder creo que podría ser facilitador, de hecho. Comenzamos con esta sugerencia de Elisa, ¿no? Y comenzamos en cada fogata a hacernos estas preguntas que las voy a pasar para que ustedes las trabajen en sus círculos de influencia. ¿Por qué es necesario transformar el aprendizaje corporativo? Porque desde el inicio hemos puesto el título como una sugerencia, más que como una imposición de mi lado. Porque el título era Transforma el aprendizaje corporativo. Entonces tienes toda la lógica del mundo de preguntarme, oye, Telmo, ¿por qué es necesario que transformemos el aprendizaje corporativo? Y darnos 5 minutos en cada fogata para responder esta pregunta y para escribir algunas ideas también que surjan de esta pregunta. Algunas reflexiones, como permítame volver atrás, todas las preguntas, reflexiones, ideas que surjan de cada pregunta en realidad. Entonces, ¿por qué es necesario transformar el aprendizaje? ¿Qué otras preguntas pueden surgir de esta pregunta? Luego, en un segundo round, podemos plantearnos esta pregunta que también puede llamar a más preguntas. ¿Cómo crear un aprendizaje atractivo de engagement en las organizaciones? De nuevo, 10 minutos, 15 minutos, el tiempo que sea necesario o que ustedes hayan agendado para responder en equipo, alrededor de la fogata, esta pregunta. ¿Cómo creamos un aprendizaje atractivo? También puede surgir, ¿qué entendemos por un aprendizaje atractivo? ¿Cuándo sería no atractivo? ¿Qué aprendizajes no atractivos hemos hecho en el pasado? ¿Qué aprendizajes atractivos estamos sacando nuestros modelos mentales, nuestras experiencias previas, tal vez propias y de todo el grupo? Qué enriquecedor realmente que compartan experiencias sobre y lleguemos a una mentalidad o un modelo mental compartido de cómo podemos crear
un aprendizaje de alto engagement en las organizaciones. Ahora, ¿cómo se construye una cultura de aprendizaje? A mí se me vendría la pregunta, ¿qué es una cultura de aprendizaje? ¿Cómo usar el poder de las preguntas? Ahí ya me hace más sentido todo lo que hemos conversado hace unos minutos, Lina, sobre la teoría básica de las preguntas puesta en forma de preguntas también, ¿no? ¿Cómo Sí. usar, cómo usar el poder de las preguntas, Lina? Eh, por supuesto que en el corto tiempo que tenemos agendado sería mucho pedir, ¿no? Pero si estuvieras en la fogata, y estás de hecho en la fogata conmigo, ¿cómo usar el poder de las preguntas para construir una cultura de aprendizaje y que ese aprendizaje sea atractivo y podamos transformar el aprendizaje obsoleto que estamos actualmente utilizando? Porque ya estamos asumiendo y hablamos de que toda pregunta poderosa implica una suposición de que el aprendizaje actual debe cambiar y debe transformarse. Y hay una suposición implícita. Entonces seguimos. ¿Cómo hacer que las personas cambien su mentalidad? Estamos asumiendo que es necesario cambiar la mentalidad. Tal vez algunos tienen mentalidad de ya aprendí suficiente, de que para qué vamos a cambiar las cosas como están ahora. ¿Por qué salir del statu quo? Y si fallamos y perdemos mercado, participación de mercado? Muchas preguntas pueden salir que son buenas para cuestionarnos. ¿Cómo hacer que las personas cambien su mentalidad para moverse hacia adelante en el aprendizaje? Y finalmente, Lina y todos los que están escuchando esta grabación, muchísimas gracias, nos plantea esta figura donde podemos cenar a los que les gusta, creo que es una langosta, por decir, ¿cómo se llama? No, más que langosta. ¿Qué cosa es? ¿Me ayudas, Lina? ¿Qué ves ahí? Como un camarón, como llamamos acá en Perú, o un gran langostino. Sí, esto es, ay, se me fue el nombre, cangrejo, un cangrejo. Un cangrejo también podría ser. Sí. Y a Ujú. los que les gusta eso, vamos a disfrutar un buen chupe, como decimos acá, o una buena sopa, un caldo de camarón, que hay en el sur del Perú, en Arequipa, es muy conocido, en los ríos, de los ríos se pescan estos camarones, y, y que tiene tres puntas. La primera, que para seguir trabajando este webinar workshop, Lina, tengo mi modelo mental de buscar comunidad, buscar personas como tú que han tenido el interés y agradezco, dicho sea de paso, Lina, de estar dialogando conmigo estos minutos. Claro, genial. Una red de contactos que estén interesados en seguir creciendo en los mismos caminos. Así es. Y también los recursos, que en equipo podamos utilizar los recursos existentes, hackearlos, mejorarlos, construir cosas útiles, dejar un legado a otras comunidades que pueden ir apareciendo y a nosotros mismos también. Construir, ser creativos de recursos que ayuden a la transformación del aprendizaje corporativo. Eso implica ser generosos, no pensar que nuestra comunidad nomás. Por eso te digo, mi modelo mental, puedo estar equivocado o no, de las organizaciones de coaching, por ejemplo. Hay organizaciones de coaching que podemos caer, si no tomamos conciencia, en las famosas organizacionales. Y nos vemos en realidad como competencia, la ICF, la ICC, el mismo Conscious Business, en vez de vernos como organizaciones de transformación personal y organizacional, amigas, colaborativas. Eso es muy importante, me parece, y compartir información generosamente, no verlo tan solo como un negocio de dinero, sino como un negocio consciente, de trascendencia. Todo eso se me viene a la mente al leer esa parte del camarón o del cangrejo que dice recursos. Y, y no olvidar la tercera pata, digamos, los desafíos. Porque ya de por sí una comunidad para mí es un desafío.
que la comunidad sea una comunidad de aporte, una comunidad unida, que todos participemos. Que construyamos recursos y los compartamos a otras comunidades y nos reunamos con otras comunidades y en general con las empresas, ya también es un gran desafío. Y dar el paso de poner en práctica todo lo que estamos aprendiendo en nuestro círculo de influencia, la pareja, ¿no? Los amigos, y enfocado en nuestro trabajo, en nuestras industrias, en nuestras organizaciones. Algunas palabras finales de reflexión que te vengan a la mente, Lina, me encantaría un check-out contigo. No sé si estás disponible en todo caso. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te llevas de esta webinar, workshop híbrido que has participado? En todo caso, lo podrías compartir en cualquier momento por el chat. Y yo me despediría agradeciendo a todos los que me han acompañado, a todas, y a los que aporten sus sugerencias para poder expresar mis ideas de una manera más efectiva y más eficiente también. Le doy los créditos a World of Insights y a la vez le estoy dando el agradecimiento por que me ha permitido entrar en este mundo. Es una empresa finlandesa que ellos mismos se llaman nuestros socios, que cuando decidimos crear una organización de aprendizaje, crear viajes y experiencias de aprendizaje impactantes, y para facilitar talleres participativos, vengan, toquen la puerta, no va a ser necesario porque mi puerta está abierta, y visítenos en esa web que pueden ver ahí al final de la diapositiva, ¿no? Por último, pero no menos importante, pueden seguir el perfil de LinkedIn de Elisa Hodgman, que es directora de la experiencia de aprendizaje de World of Insights. Ahí tienes, es la autora de esta presentación en inglés. Fui uno de los participantes hace unos 3 años, si no me equivoco, o acabando hace 2 años, acabando la pandemia, en el año 2021, si no me equivoco, de su presentación de Transforma el aprendizaje corporativo. Van a encontrar mucho más información que yo, les comparto mi experiencia, y lo he utilizado en mis facilitaciones de transformación, de aprendizaje propio y de mis clientes. Y por último, pero también importante, me puedes encontrar en las redes sociales, en particular en LinkedIn. Soy CEO, gerente general de un negocio duro que se llama T-Group, 80%, y 20% estoy enfocado en workshops, en dar cursos, en facilitar experiencias de cambio y aprendizaje en organizaciones y en comunidades amigas. Tengo bastantes años en educación ejecutiva, en desarrollo de personas, en cómo poder aplicar las herramientas de business coaching a través de modelos mentales para lograr un liderazgo consciente del cambio. Eso sería, creo, si no me equivoco, todo por ahora. Y muchísimas gracias por haber estado conmigo en esta hora. Gracias, Lina. Muchas gracias, Telmo. Muy interesante el contenido. Ok. De mucho Adiós. valor. Gracias. Gracias a ti y estamos en contacto. Nos vemos. Bye, bye. Chao, gracias.